su esposo no la visitó en el hospital el día de su cumpleaños. Cuando se enteró de lo que venía, incluso los médicos quedaron atónitos. Caroline pensó que celebrar su cumpleaños en una habitación de hospital no era precisamente una perspectiva alegre, aunque tuviera una habitación privada con todas las comodidades y una enfermera dedicada. A medida que se acercaba su 35º cumpleaños, se dio cuenta de que el dinero no era el remedio universal que alguna vez creyó. Después de haber soportado la pobreza en el pasado, Caroline había trabajado incansablemente para ascender en su carrera. Había logrado lo que parecía imposible, era rica, pero ¿de qué servía si carecía de la felicidad básica? No tenía hijos, no tenía salud. Las cosas podrían haber sido peores, se dijo a sí misma. Al menos tenía a Marcus, su amado esposo. Sin embargo, si era honesta, su relación con su suegra, Margaret Evedson, era más cercana que la que tenía con Marcus. Margaret la visitaba con mucha más frecuencia, realmente creía que Caroline se recuperaría y la cuidaba de una manera que se sentía genuina. Ese tipo de amor no se podía fingir. Marcus, sin embargo, había cambiado desde su enfermedad. Al principio parecía tímido e inseguro, pero con el tiempo empezó a disfrutar de su nuevo rol como cabeza de familia. Caroline, escucha, es demasiado arriesgado someterte a la cirugía con tu defecto cardíaco de larga data. Es mejor dejar las cosas como están. Me he hecho cargo de la empresa y puedo mantener todo funcionando indefinidamente, le dijo con un tono que exudaba una nueva sensación de autoridad. Por primera vez, Caroline encontró desagradable su rostro pálido, de frente alta y labios delgados. Ella misma había elegido a este hombre alto, de cabello rubio, ojos marrones y cejas pobladas. ¿Cómo era posible que la ambición se hubiera convertido en su prioridad? Caroline, una mujer pequeña, rubia, con ojos grises, alguna vez se consideró afortunada de casarse con Marcus. Él era inteligente, sofisticado, amable e interesante, un hombre que le había propuesto matrimonio a pesar de su falta de educación superior. Caroline había trabajado arduamente para salir adelante desde la nada, y ahora el encanto de Marcus parecía haberse desvanecido en el aire. ¿Estaba su enfermedad distorsionando su perspectiva? Decidió no enfrentarlo y preservar la paz familiar. Marcus, sí, la situación es complicada, pero tengo el dinero y hay al menos un 50% de posibilidades de que la cirugía sea exitosa. Creo que vale la pena intentarlo, de lo contrario mi salud solo empeorará, dijo Caroline. Es tu dinero, no puedo decirte cómo gastarlo. Pero creo que esos médicos solo están tratando de aprovecharse de ti. Escuché algunas conversaciones, todo este asunto de la cirugía es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Estás arriesgando tu vida, insistió Marcus. Caroline negó con la cabeza, dudosa, pero se mantuvo firme en su creencia de que la cirugía era su mejor opción. Eres solo un jefe temporal de la empresa. Mientras todo funcione sin problemas, es manejable, pero si estoy ausente demasiado tiempo, habrá problemas. Si fuera tan simple, cualquiera podría ser un empresario, pero tú no tienes experiencia. Ni siquiera entiendes eso, le dijo reprochándole. Caroline, no quiero molestarte, pero sabes tan bien como yo que nadie es insustituible. Sí, estoy asumiendo tu lugar temporalmente, pero eventualmente verás que puedo manejar ser el director de forma permanente. He descubierto mi vocación, respondió Marcus con confianza. Marcus no se daba cuenta de que aún no había enfrentado un solo desafío significativo. Estaba disfrutando el respeto y la autoridad que su posición le traía. Al salir del hospital, Marcus salió por la puerta trasera, donde Mariana, su amante, lo esperaba. La alta morena lo miró con unos ojos verdes brillantes. Mariana era tan esbelta, sin un gramo de exceso, como un elegante ciervo, muy diferente de mi vaca, pensó Marcus. Con Mariana se sentía casi como un oligarca, disfrutando de la presencia de alguien que parecía una modelo. Ella lo transportaba a un mundo exclusivo y de élite, mientras que Caroline lo anclaba a una vida ordinaria.
junto a su esposa, se sentía como un marido sin carácter, aprovechándose de una mujer rica. Sabía lo que la gente susurraba en el trabajo, que se había enganchado a una mujer adinerada porque era incapaz de lograr algo por su cuenta. Pero él les demostraría a todos que estaban equivocados. Si comparaba a Mariana y los sentimientos que ella le inspiraba con Caroline y la humillación que representaba, la elección era clara, tenía que quedarse con Mariana. Era conveniente que ella trabajara como enfermera en el mismo hospital que Caroline. Bueno, mi chica dorada, ¿qué noticias tienes de mi vaca?, preguntó Marcus mientras besaba a Mariana en la mejilla. Tenemos un nuevo cirujano, el doctor Morgan. Es un verdadero entusiasta, está animando a todos a luchar por la cirugía de tu Caroline, respondió Mariana. Y, sinceramente, si él toma el caso, podría realmente recuperarse. Es tan bueno. Ni siquiera se suponía que estuviera aquí, pero su madre anciana vive en la ciudad, y como desarrolló demencia, él se mudó aquí, añadió. Quizás podamos sobornarlo. Realmente no quiero que Caroline se recupere, sugirió Marcus. No estoy segura. Como te dije, parece honesto e incorruptible, respondió Mariana. Debería simplemente darle una inyección, propuso Mariana. Eso es demasiado peligroso. Podríamos terminar en la cárcel. Averigua más sobre Morgan primero y luego decidiremos, dijo Marcus. Mariana estuvo de acuerdo, presionándose dramáticamente contra él, como si se electrificara con su presencia. Oh, no puedo resistirme a ti. Nunca me he sentido así antes. Eres tan irresistible. No puedo dejar de pensar en ti día y noche. Cuando estaremos finalmente juntos, susurró Mariana. Mariana sabía que los hombres como Marcus eran fáciles de manipular. Halaga su masculinidad y caerán directamente en tus manos. Marcus se inclinó, susurrando dulces obscenidades en su oído, mientras Mariana, con astucia, le recordaba sus promesas de pagar su hipoteca y comprar los pendientes que ella había elegido. Haré cualquier cosa por ti. Solo necesitamos resolver las cosas con Caroline primero, prometió Marcus, inclinándose para abrazarla. Te creo, pero si quieres visitarme esta noche, por favor trae los pendientes y el dinero para el pago. Así me sentiré más optimista sobre el futuro, dijo Mariana con una sonrisa pícara, dando un paso atrás. Eres tan encantador. No puedo decirte que no, agregó. Está bien, haré lo que quieras. Espérame esta noche, respondió Marcus, emocionado por la idea de encontrarse con la enfermera más tarde. Sin embargo, el rostro sombrío de su esposa no levantó su ánimo. Caroline siempre se quejaba de sentirse mal, ¿y qué se suponía que debía hacer él al respecto? ¿Acelerar su viaje hacia el más allá para que ya no sintiera dolor? Estaría encantado de hacerlo. Incluso se rió de su propio humor negro, lo que le divirtió enormemente. No le importaba gastar dinero en su amante, no solo porque ella era irresistiblemente atractiva para él, sino también porque Mariana lo mantenía informado sobre la condición de Caroline y la vigilaba. ¿Quién sabía qué trucos podría intentar su esposa? Marcus veía los regalos para su amante como una inversión inteligente que además venía con el bono de su afecto. Mariana subestimaba a Marcus si pensaba que él era un hombre simple. Él también sabía cómo medir los beneficios para asegurarse de no quedarse con las manos vacías. Sabía que necesitaba actuar como un tonto enamorado, fingiendo estar ansioso por casarse con ella tan pronto como se convirtiera en viudo. Pero prometer no significaba cumplir promesas, una lección que conocía bien. Con esos pensamientos, Marcus se alejó discretamente de la estación de enfermería. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Al girar una esquina, Marcus se topó con su propia madre, quien justo estaba saliendo del baño, convenientemente ubicado frente a la estación de enfermeras. Marcus. ¿Cómo pudiste?, exclamó su madre. Veo que te has estado reuniendo con esa enfermera, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Caroline nos sacó de la pobreza. Es una buena mujer y necesita tu apoyo, susurró con reproche.
Justo lo que necesitaba, otro sermón, pensó Marcus. Está bien, tendré que fingir o ella me delatará con mi esposa. Mamá, no es lo que piensas, respondió con rapidez. Mariana trabaja en el pabellón donde están tratando a Caroline, y le llevé un pastel de gofres para obtener más información sobre el estado de mi esposa. Además, quería asegurarme de que la estén cuidando bien, mintió. Ah, sí. Entonces, ¿por qué tienes una marca de lápiz labial en el cuello y por qué llevas la camisa desabotonada en pleno invierno? ¿Sientes calor? Desvergonzado, replicó su madre con severidad. Fue un accidente, solo una vez. Ella me gustaba y, bueno, no pude resistirme. Pero no volverá a suceder, te lo juro. Ya le he dicho todo. Solo no arruines mi matrimonio, ¿de acuerdo? Por favor, no le digas nada a Caroline, suplicó Marcus con ojos grandes e inocentes. La mirada escéptica de su madre dejó claro que no creía ni una palabra, pero de alguna manera logró convencerla de que guardara silencio sobre sus sospechas. Marcus resolvió ser más cauteloso en el futuro. Le diré a Mariana que, de ahora en adelante, hablaremos de todo en su casa, pensó, ya deleitándose con los coloridos escenarios de cómo terminarían esas discusiones. La idea le encantaba. Margaret se quedó allí sintiéndose completamente derrotada. Este es el hijo que crié, pensó con amargura. ¿Cómo podría enfrentarse a Caroline ahora? Caroline había hecho tanto por ellos, tratándola como familia, y ahora Margaret tenía que comportarse como una traidora por culpa de su hijo descarriado. Margaret siempre había luchado por ganarse la vida, trabajando como partera durante muchos años. Casi 40 años atrás, una de sus pacientes había dado a luz a un bebé sano, pero falleció inesperadamente unos días después debido a una hemorragia interna. La madre, Natalie, inicialmente había planeado dar al bebé en adopción, pero Margaret la convenció de quedarse con ella y el pequeño Marcus, prometiendo ayudarla a recuperarse. Margaret se había encariñado con Natalie y su bebé, pero la tragedia golpeó cuando una cesárea mal realizada por el hijo del médico jefe provocó la muerte de Natalie. Sin embargo, la culpa recayó en el personal en lugar del verdadero culpable. Margaret evitó por poco ser despedida y cargó con la culpa durante años. Incluso pagó el funeral de Natalie de su propio bolsillo y luego adoptó a Marcus, jurando honrar la memoria de Natalie criando a su hijo para que fuera un buen hombre. Marcus había resultado ser aceptable en algunos aspectos, pero tenía una debilidad por los lujos y lo inalcanzable sin estar dispuesto a esforzarse por conseguirlo. Saber que su padre había estado en prisión por robo mayor tampoco era una buena señal. Margaret se preocupaba menos por mentirle a Caroline y más por el deseo inagotable de Marcus por lo inalcanzable, sin querer trabajar para conseguirlo. Esto no terminará bien. ¿Qué hago? Si le digo a Caroline, estará devastada y algo malo podría suceder por mi culpa. No, lo resolveré por mi cuenta, murmuró Margaret para sí misma después de separarse de su hijo. Unos días después, llegó el cumpleaños número 35 de Caroline. A pesar de todo, la cumpleañera estaba de buen ánimo. Su esposo y su suegra habían prometido visitarla, y sus colegas la habían sorprendido esa mañana con un impresionante ramo de 101 rosas rojo profundo, un gran jarrón de cristal y un lujoso bolígrafo para firmar grandes contratos. Habían incluido incluso una tarjeta llamándola el rayo de sol de la empresa y deseándole una pronta recuperación y un éxito continuo. Todo era tan conmovedor. Su secretaria también había preparado algunos refrigerios para que Caroline ofreciera a los visitantes en caso de que alguien pasara a visitarla. Caroline se peinó y se maquilló para iluminar su pálido rostro. Ofreció refrescos al personal que entraba a verla y repartió rosas individuales de su ramo, asegurándose de que el jarrón siempre tuviera un número impar. Creía en esas supersticiones y quería evitar tentar a la suerte. A la hora del almuerzo, Margaret llegó aplaudiendo con deleite. «Oh, aquí estoy con mi modesto pastel de crisantemos, y tú tienes todo este lujo». «No importa, estoy tan contenta de que hayas venido».
No se trata del regalo, es tu amabilidad lo que significa tanto para mí, dijo Caroline, genuinamente emocionada de ver a su suegra. Bueno, tengo algo que nadie más te dará. Mira, los tejí yo misma, dijo Margaret entregándole un gorro azul y una bufanda bellamente tejidos con un patrón intrincado, hechos de lana 100% pura. Resaltarán tus hermosos ojos, y no están pasados de moda, revisé revistas de moda, esto es la última tendencia. Caroline se probó ansiosamente el gorro y la bufanda, le quedaban perfectos. Margaret incluso había tejido un par de guantes elegantes para que hicieran juego. ¡Qué artesanía tan fina! Realmente te has superado. Sabía que eras buena tejiendo, pero esto es otra cosa. No se pueden comprar cosas como estas por ningún dinero, exclamó Caroline admirada. Margaret sonrió con orgullo y admitió que había gastado en el mejor y más caro hilo. Realmente quería mucho a su nuera y esperaba que Caroline eventualmente pudiera ayudarla a lidiar con el carácter de Marcus. Siempre discutía, le encantaba gastar dinero y se negaba a trabajar para ganarlo. A sus casi 40 años, todavía creía en encontrar un trabajo donde pudiera hacer poco y ganar mucho, sin darse cuenta de que tales trabajos no existen en la vida real. Entonces, ¿qué te regaló Marcus?, preguntó Margaret. Su hijo había prometido pasar temprano por el hospital para celebrar. Margaret asumió que él era quien había traído el lujoso ramo, así que no había segundas intenciones en su pregunta. Caroline se estremeció dolorosamente. Está atrapado en el trabajo, hay problemas, pero vendrá esta noche. ¡Qué sinvergüenza!, exclamó Margaret antes de poder contenerse. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas. Sus padres habían fallecido hace mucho tiempo, por lo que significaba mucho para ella que su suegra la tratara con calidez y sinceridad. Comenzó a consolar a la mujer mayor, explicándole que no había nada de qué preocuparse, aunque en el fondo le dolía terriblemente. Las dos conversaron un poco más, compartieron té y algunos refrigerios, y luego Margaret se fue. ¿Dónde estás, Marcus? Caroline está realmente molesta, llamó Margaret inmediatamente a su hijo tan pronto como estuvo fuera del alcance del oído. Lo siento, mala conexión. Estoy muy ocupado, dijo Marcus de manera indiferente antes de colgarle bruscamente. Margaret Davidson habría estado aún más enojada si hubiera sabido que, en el cumpleaños de su esposa, Marcus había decidido visitar un cementerio. Coincidentemente, ese día surgió la oportunidad de comprar una parcela bastante respetable para Caroline a un precio razonable. Si esperaba, alguien más podría tomarla y terminaría pagando mucho más. ¿Y dónde más podrías encontrar un lugar entre un actor famoso y un político popular? Marcus no vio nada malo en comprar una parcela de cementerio por adelantado. Cuando Caroline falleciera, ya habría suficiente de qué ocuparse y no quería avergonzarse en el funeral. Marcus ni siquiera podía entretener la idea de que ella sobreviviera, sería terriblemente inconveniente. Tendría que volver a ser el segundo después de ella y soportar que tanto ella como su madre gestionaran cada aspecto de su vida, algo que lo volvía loco. «Marcus, ¿vienes?». Caroline lo llamó alrededor de las 6 de la tarde. Lo siento, surgió algo realmente importante. Es solo un cumpleaños. Te amo igual todos los días. Pasaré mañana, murmuró Marcus. No lo había planeado de esa manera, pero justo después de su visita al cementerio surgió una oportunidad con un abogado prominente para discutir asuntos de herencia. Oportunidades como esa no se podían dejar pasar. Caroline estaba visiblemente molesta al teléfono, pero él estaba seguro de que no le duraría mucho. Su tiempo en la tierra estaba casi terminado. Mientras tanto, conseguir una cita con ese abogado solía llevar meses, así que Marcus no podía desaprovechar la ocasión. Después de todo, según su razonamiento, la fecha de la muerte de Caroline era mucho más significativa que un simple cumpleaños. Mientras mentalmente preparaba un elogio fúnebre para Caroline, Marcus consideraba cuidadosamente el tono adecuado, que no fuera ni demasiado sombrío ni excesivamente alegre.
Respuestas simples y sinceras serían suficientes, con una expresión neutra para quienes consideraba insignificantes, limitándose a sentir como reconocimiento. Perfecto. Mientras Marcus afinaba su visión de una despedida digna, Caroline lloraba. Nadie más había ido a visitarla ese día. Sus amigas, ahora casadas y viviendo en otras ciudades, se habían limitado a llamadas telefónicas para felicitarla. Y ahora, incluso su esposo no aparecería. Con 35 años, Caroline se preguntaba cuál era el sentido de vivir si la persona más cercana a ella no podía encontrar tiempo para visitarla. ¿Y si este fuera su último cumpleaños? Recordó entonces lo que Margaret había insinuado más temprano, algo sobre las enfermeras siendo demasiado atractivas, con una mirada deliberada hacia Mariana. ¿Podría Margaret saber algo? ¿Tenía Marcus una aventura con esa enfermera o era solo un capricho pasajero? Caroline conocía bien a Margaret y sabía que no insinuaría infidelidades sin fundamento. Margaret no era de las que sembraban dudas en sus nueras ni las atormentaban con sospechas. Margaret, si sabes algo, no temas decírmelo directamente, le pidió Caroline antes de que se fuera. Caroline, si yo fuera tú, contrataría a un buen administrador. Mi Marcus no está a la altura, pero es demasiado ambicioso para ver sus limitaciones, respondió Margaret con un suspiro, evitando cualquier mención de las enfermeras. Eso dejó a Caroline sumida en la incertidumbre. Sabía que su esposo no era apto para gestionar sus asuntos, pero aún se aferraba a la esperanza de recuperarse pronto. ¿Creía Margaret que eso no ocurriría? ¿Sabía algo de los médicos que no le había contado? Los pensamientos de Caroline estaban envueltos en confusión. Las palabras de Margaret habían sido delicadas, cautelosas y diplomáticas, pero demasiado vagas. Cada vez que Mariana entraba en la habitación, Margaret guardaba silencio de inmediato. Parecía temer a la enfermera, algo que Caroline no podía comprender. Como odio este aire malsano de secretismo, pensó Caroline. Valoraba la verdad, especialmente en situaciones difíciles, pero Margaret claramente tenía sus propias ideas. Sin que Caroline lo supiera, Margaret era más decidida de lo que aparentaba. Después de dejar a su nuera, se dirigió directamente a una tienda de empeño para comprar una cámara oculta de segunda mano. Planeaba instalarla en la habitación de su hijo para reunir pruebas sobre Marcus y así no solo compartir sospechas, sino pruebas sólidas con Caroline. Sintiendo cierta incomodidad y evitando la mirada del vendedor, Margaret no podía sacudirse la sensación de que podrían verla como una estafadora o una vieja paranoica. Sin embargo, el joven de cabello rizado detrás del mostrador la tranquilizó, diciendo: «No hay necesidad de sentirse avergonzada. La vida nos lanza todo tipo de situaciones. Solo dígame». Margaret, poco a poco y con una serie de preguntas aclaratorias, explicó su tarea y el asistente de la tienda le ayudó a elegir la opción más asequible pero adecuada. Se sintió un poco más tranquila y, siguiendo las instrucciones del asistente, instaló la cámara de vigilancia oculta ese mismo día. Fue como si se hubiera quitado un peso de encima. Margaret ya no se sentía tan culpable. No estaba simplemente quedándose de brazos cruzados ni encubriendo a su hijo, estaba tomando medidas. Si Marcus tenía la intención de dañar a Caroline, Margaret no lo permitiría. Las buenas madres no dejan que sus hijos se conviertan en sinvergüenzas, incluso si están inclinados hacia ello. Mientras tanto, Caroline daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Aunque Marcus había dicho que no podría visitarla, aún esperaba que pudiera sorprenderla apareciendo en el último momento. Pero solo quedaban un par de minutos para la medianoche. Había estado mirando ese estúpido reloj digital todo el día, pensando que todavía había tiempo para que él viniera. Pero no ocurrió ningún milagro. Qué tonta se sentía. La mente de Caroline se desvió hacia su infancia. Su madre siempre horneaba un gran pastel de cumpleaños, escribiendo su nombre y edad en él y añadiendo velas que coincidían con sus años. Hasta que Caroline cumplió 7 años, la vida había sido buena. Su padre trabajaba por turnos,
Su madre hacía traducciones y Caroline tenía todo lo que un niño podía soñar. Podía elegir cualquier actividad extracurricular e incluso había empezado a practicar patinaje artístico. No era particularmente talentosa en ello, pero le encantaba deslizarse sobre el hielo. Su entrenador había dicho que, si nada más, el patinaje le enseñaría disciplina y concentración, y así fue. Fue entonces cuando Caroline aprendió a esforzarse, a levantarse e ir a practicar incluso cuando no tenía ganas. El patinaje artístico también le enseñó que lo que al principio parece imposible puede convertirse en algo simplemente difícil con práctica y eventualmente volverse natural. Estas lecciones le sirvieron mucho en la vida. Cuando Caroline tenía 7 años, su padre sufrió un accidente automovilístico. Sobrevivió, pero ya no podía caminar. Su madre tuvo que dejar su trabajo y trabajar desde casa. La familia tenía mucho menos dinero. Un día, su madre suspiró y dijo, «Lo siento, Caroline, pero tendremos que pausar tus clases por ahora. Gran parte de nuestro dinero se está destinando al tratamiento de tu padre, pero intentaré ganar más, y esto es solo temporal». Incluso siendo una niña, Caroline entendió que su madre no tomaría una decisión así a menos que fuera absolutamente necesaria. Vio lo desesperado y desanimado que se había vuelto su padre, quien a menudo decía que hubiera sido mejor si hubiera muerto y dejado de ser una carga. «Está bien, mamá. No quería decir nada, pero no voy a ser una campeona de todos modos. Los otros niños son mucho más talentosos. No perdamos tiempo. Hay un club de negocios gratuito en la escuela para niños. Iré allí, creceré y nos haré ricos», dijo Caroline, fingiendo que no estaba molesta. Pero esa noche lloró hasta quedarse dormida. Durante años después, soñó con el hielo, deslizándose por su blancura inmaculada, realizando giros increíbles y recibiendo aplausos del público. Pero esos sueños siguieron siendo solo eso, sueños. Caroline realmente creía que podría haber logrado algo en el patinaje artístico y que simplemente amaba el deporte, pero la felicidad de su familia era más importante. Comenzó a asistir al club de negocios y sobresalió, convirtiéndose en una de las mejores. Ocasionalmente incluso ganaba premios, a veces premios en efectivo, que eran los que más le importaban. Los certificados significaban poco para ella. Quería ayudar a sus padres de una manera tangible. Aún así, la situación financiera de la familia empeoró. Su madre vendió el apartamento de 2 habitaciones y se mudaron a uno de una sola habitación. Su padre se sometió a una cirugía y logró moverse con muletas. Intentó encontrar un trabajo, pero no pudo. Caroline lo escuchó susurrando a su madre, «Olivia, déjame. Debe haber algún hogar gratuito para personas como yo, y si no lo hay, moriré». Su madre le respondió, «¿Harías eso si los papeles estuvieran invertidos?». Y agregó, «¿Has pensado en Caroline? ¿Qué ejemplo le estaríamos dando si nos abandonamos?». Su padre gruñó por un rato, diciendo que haría algo drástico o se iría, pero eventualmente cedió. Comenzó a hacer artesanías de madera, ganando poco, pero eso hacía la vida un poco más fácil. Su madre nunca supo que al día siguiente, mientras ella estaba en la tienda, Caroline enfrentó a su padre, «Papá, si te quedas sin hogar o haces algo contra ti mismo, seré la hija de un traidor. Sé que arruinarás toda mi vida». Caroline tenía 10 años en ese momento y comenzaba a entender cómo funcionaba el mundo. Su padre tartamudeó, sonrojado, y le respondió, «Caroline, ¿por qué pensarías eso? No soy sordo». Ella continuó, «Deja de angustiar a mamá, ella trabaja tan duro y, además, tiene que escuchar tus quejas, y yo también. ¿No te da vergüenza?». Caroline lo miró directamente a los ojos, su voz sonaba con tal intensidad que su padre, instintivamente, levantó una mano como para protegerse, pero luego la abrazó y le dijo, «Tienes razón, Caroline. No más quejas, te prometo que no me quedaré sin hogar y no haré nada drástico. Lucharé hasta el final para que puedas estar orgullosa de mí. ¿Está bien para ti?».
Su padre cumplió su promesa y la atmósfera en casa se volvió más ligera. El ánimo de su madre mejoró, aunque la pobreza seguía presente, volvió a haber una semblanza de felicidad. Su padre vivió 2 años más antes de que su corazón fallara. Un día después, descubrieron que era una condición hereditaria, un defecto cardíaco que Caroline había heredado, aunque no lo sabía cuando era niña. Su madre apenas lloró después del funeral, tratando de aliviar el dolor de Caroline. A su vez, Caroline hizo todo lo posible para hacer la vida de su madre más fácil. Tomó trabajos ocasionales, repartiendo volantes, entregando periódicos. Aunque el pago era bajo, ayudaba a resolver algunos problemas. Caroline pensaba en el dinero de manera práctica: no son 3 pesos, son unos días de pasajes de bus. No son 10 pesos, son víveres por unos días. Pidió ropa vieja a sus amigos, sin sentirse avergonzada, y mantuvo el secreto de su madre. Caroline se convirtió en una guerrera silenciosa, apretando los dientes y cargando un peso demasiado grande para una niña. Su madre ingenuamente creía que Caroline simplemente disfrutaba de la ropa usada de sus amigas y estaba emocionada por trabajar porque quería comenzar un negocio. Caroline aprendió a fingir entusiasmo y hacer que los sacrificios parecieran decisiones alegres, algo que muchos adultos luchan por hacer. Nunca tuvo una educación adecuada. Cuando tenía 18 años, su madre falleció, desvelada, cruzando la calle, y fue atropellada por un automóvil. El conductor, un hombre decente, pagó una gran compensación a Caroline. Ella sabía que no era culpa del conductor. Su madre cruzó con luz roja y la carretera estaba envuelta en niebla, lo que no le dio tiempo al conductor para reaccionar. Cuando este hombre, Oscar Daniels, se enteró de que Caroline se había quedado sin trabajo, le ofreció un puesto como su asistente. De alguna manera, fue gracias a su madre que Caroline consiguió su primer empleo. Sin embargo, Caroline no pudo trabajar mucho tiempo con Oscar, aunque él no tenía la culpa de la muerte de su madre. Estar cerca de él era demasiado doloroso. Pronto pasó a un puesto de gerente, aunque fue gracias a la recomendación de él. ¿Dónde quieres trabajar?, le preguntó él. No importa, siempre que pueda ganar buenas comisiones. Necesito salir de la pobreza, respondió Caroline. Oscar le consiguió un puesto en una empresa de fabricación de estructuras metálicas y le enseñó lo básico. Aunque el trabajo normalmente lo realizaban los hombres, Caroline se las arreglaba perfectamente. También tuvo un breve matrimonio de 1 año con Oswald, un colega que parecía amable, educado y comprensivo. A diferencia de Caroline, él ni siquiera tenía un apartamento propio, tenía que pagar alquiler y cuidar a su madre enferma. Cuando el rubio, ligeramente regordete, de pelo rizado, le propuso matrimonio, ya eran buenos amigos, o eso pensaba Caroline en ese momento. Ella quería un compañero confiable, y Oswald le parecía familiar y fácil de entender, o eso le parecía a ella. Caroline aceptó su propuesta, pensando que el amor llegaría después. Oswald y su madre se mudaron a su apartamento, pero 1 año después de que su madre falleciera, él la dejó. Caroline, eres una buena mujer, pero estar contigo me trae recuerdos desagradables. Cuidaste de mi madre, pero ella murió aquí, y todo eso. Lo siento, pero necesito a una mujer que ame, no a una mula de trabajo o una compañera, le dijo. ¿Y ahora te das cuenta de esto?, dijo Caroline, con la voz temblorosa. Lo que dijo le pareció una traición y un uso descarado. Caroline no era una idealista, su vida había sido demasiado dura para eso, pero esto le dolió profundamente. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?, continuó Oswald. Vivíamos en un dormitorio que la empresa le dio a mi madre. Luego ella se discapacitó y tuve que alquilar un lugar, pagar por una cuidadora y escuchar sus constantes quejas. No podía manejarlo solo. Oswald creía que había hecho lo único razonable, encontrar a alguien más que llevara su carga. Si fuera tú, lo habría manejado solo, o al menos habría sido honesto, en lugar de mentir sobre el amor, dijo Caroline, tajante. Así nadie habría sido tan tonto como para aceptar mi propuesta.
Y ya que estamos, no pude tener hijos de todos modos, así que no te preocupes, no fue culpa tuya. Perdóname si puedes, pero por favor, no me llames más, le dijo Oswald antes de dejarla. Más tarde, Caroline se enteró de que la mujer amada por Oswald ya había aparecido durante su matrimonio. Pamela, delgada y llamativa, con un maquillaje brillante, trabajaba como secretaria en la empresa de Oswald. Caroline no lamentaba el tiempo que había pasado cuidando a su suegra, a quien apenas conocía. Todos merecen el cuidado adecuado, pensaba. Fue bueno que su suegra hubiera sido atendida, pero seguir trabajando con Oswald era imposible. Le costaba alegrarse por él y Pamela, quienes ya estaban planeando su boda. Por esa época, uno de sus clientes habituales le dijo, «Señora Fisher, merece algo mejor que ser solo gerente. ¿Consideraría unirse a mi equipo como directora interina?» «Bueno, eso depende de las condiciones», respondió Caroline. Para entonces, Caroline ya había aprendido una verdad simple: debes establecer tu propio valor. Nadie paga mucho a los pobres y lamentables. Así que actuó como si no tuviera prisa por aceptar la oferta. «Admiro su pragmatismo», dijo Patrick Foreman. «Llegará lejos. Todavía es tan joven, pero piensa como un hombre». «¿Alguien en su familia trabajó en los negocios?» «Algo así», respondió Caroline, sin explicar que la vida misma la había obligado a volverse práctica. Superó las expectativas, siendo honesta, trabajadora, inteligente y ingeniosa, sin tratar de perjudicar a nadie. Eventualmente, pasó de ser interina a directora permanente. Patrick luego admitió que la había observado de cerca durante mucho tiempo y nunca encontró señales de deshonestidad. Al parecer, algunos colegas envidiosos incluso habían enviado personas con propuestas dudosas para ponerla a prueba, pero Caroline superó todas las pruebas. Así fue como salió de la pobreza y se volvió rica, como había soñado durante mucho tiempo. Compró un bonito apartamento. Caroline era atractiva y muchos la cortejaron, pero después de su primer matrimonio, dudaba en apresurarse a entrar en otro. Incluso consideró tener un hijo mediante un donante anónimo. Durante un chequeo de rutina para evaluar su preparación para el embarazo, los médicos descubrieron un defecto en su corazón. Caroline había heredado la condición de su padre. Anteriormente, solo le había causado una leve dificultad para respirar, que ella atribuía a la necesidad de perder peso. «Si yo fuera tú, no arriesgaría un embarazo», le aconsejó el médico, pero Caroline no escuchó. Quedó embarazada y perdió al bebé en las primeras etapas. La tragedia la destrozó. Soñaba con el hijo que nunca tuvo, despertando entre lágrimas. Ya lo había nombrado Rafael. La depresión afectó gravemente su salud, pero en ese momento no sabía que lo peor estaba por venir. Conoció a Marcus por casualidad en una librería. Caroline adoraba leer todo tipo de libros, incluidos los de negocios, porque valoraba aprender de las experiencias de otros. «Es mejor aprender de los errores de los demás», pensaba. Marcus sostenía un libro sobre cómo hacerse rico y lo dejó caer al verla. Caroline lo recogió y dijo, «Perdón si te asusté». «Para nada», respondió él. «En realidad, me alegra haberte conocido». «Te vi en la televisión, en la conferencia», admitió el hombre. Entablaron una conversación y Marcus explicó que, aunque tenía un título en filología, quería ser una persona completa, por lo que también leía libros sobre negocios. «Bueno, en los negocios, el trabajo duro y la experiencia práctica son lo más importante. Y, por supuesto, sentir que necesitas el dinero desde ayer», dijo Caroline con una sonrisa. «Un poco de amor tampoco hace daño». «Explicas las cosas de una manera muy interesante», respondió Marcus. «¿Puedo invitarte a un café?», ofreció. Caroline pensó que podría ser refrescante hablar con alguien de las humanidades por un cambio. Marcus recitó sus poemas favoritos de autores famosos, compartió pensamientos profundos y parecía habitar un universo completamente diferente, frágil, entusiasta y lleno de conocimiento, lo que le ganó el respeto de Caroline.
Ella quedó impresionada al saber que Marcus había estudiado filología durante 5 años. «¿Por qué no nos volvemos a ver?», sugirió él. En ese momento, Caroline necesitaba una distracción y aceptó encantada. Marcus se convirtió en su analgésico durante ese periodo, ayudándola a escapar a otro mundo. No sabía que incluso entre los intelectuales creativos había personas astutas y egoístas. Para ella, Marcus parecía un caballero idealista. Él la comparaba bellamente con una dama encantadora. «Considerando que te gusta Bloch, no es la mejor comparación», bromeó Caroline. Desafortunadamente, ese poeta vagaba de una dama encantadora a otra y apenas prestaba atención a su esposa. «¿Oh, te refieres a eso? Nunca pensé que supieras algo sobre poetas y sus vidas», dijo Marcus sorprendido. Poco a poco, Caroline comenzó a confiar en ese hombre encantador. Supo que había estado casado 2 veces antes. Un matrimonio fue un breve romance estudiantil. Su prometida se casó con él por despecho hacia un amigo y se divorciaron rápidamente. En su segundo matrimonio, Marcus se casó con una mujer con un hijo, pero no pudo llevarse bien con el adolescente. Además, su esposa era mayor y dominante, por lo que el matrimonio no duró. Caroline pensaba que Marcus era simplemente un buen hombre que había tenido mala suerte. Le gustaba que él fuera diferente a ella. Al juzgar a los demás según sus propios estándares, creía que Marcus realmente se preocupaba por ella. Ni siquiera se dio cuenta de cuando se enamoró. Antes de la boda, le dijo con sinceridad que pasaría mucho tiempo trabajando y que probablemente no podría tener hijos debido a una condición cardíaca recientemente descubierta. «No importa. Te amo, y eso es todo lo que una familia necesita. Podemos enfrentar cualquier desafío juntos», la aseguró Marcus. Caroline pensaba que él era puro y honesto. Continuó juzgando a los demás desde su propia perspectiva. Mientras que en su vida profesional estaba obligada a sospechar de todos, decidió volver a confiar en su vida personal. De lo contrario, ¿cómo podría vivir? La vida matrimonial fue bastante tranquila. Marcus trabajaba como bibliotecario y su madre no tenía planes de mudarse con los recién casados. Pero, después de 1 año, Marcus le pidió a su madre que le encontrara un puesto en su empresa. «Un hombre debería ser el sostén de la familia, y yo gano tan poco que es vergonzoso», le dijo. Caroline respondió sorprendida: «Creo que todos deberían hacer lo que mejor saben hacer. ¿No amas los libros?». «Por supuesto que sí, pero quiero ser el proveedor para ti», insistió Marcus. Finalmente, ella le dio un puesto administrativo. Sin embargo, para ser honesta, Marcus a veces la avergonzaba con sus ingenuas ambiciones, su trabajo mal ejecutado y su pereza. Sin embargo, dado que su rol requería supervisión constante, no podía causar mucho daño. Caroline decidió dejarlo trabajar allí un tiempo, suponiendo que eventualmente querría renunciar por sí mismo. La tensión comenzó a colarse en su vida hogareña. Marcus frecuentemente le hacía preguntas relacionadas con el trabajo y se molestaba cuando ella le respondía de manera breve, acusándola de pensar que él era incompetente. Incluso llegó a decir que debería entrenarlo para reemplazarla. «¿Por qué?». «Soy más joven que tú», dijo ella desconcertada. «Bueno, nunca se sabe». «Dijiste que tienes un problema cardíaco», respondió Marcus. Como si lo hubiera predicho, su condición empeoró y tuvo que decidir si someterse a una cirugía. Un nuevo cirujano que había llegado recientemente de la capital le aseguró que probablemente se recuperaría o al menos que su condición no empeoraría. «Verás, tienes una larga vida por delante», prometió Morgan, un hombre de ojos grises, cabello castaño y rasgos fuertes. Caroline le creyó por alguna razón. Algunas personas solo hablan cuando están 100% seguras, y Morgan era una de ellas. Este recuerdo le dio esperanza. Pensó que las cosas no estaban tan mal, que se recuperaría y resolvería su relación con Marcus. Por ahora, lo más importante era sobrevivir. No tenía sentido atormentarse.
Eran casi las 4 de la mañana cuando, después de horas de darle vueltas al asunto, Caroline finalmente logró dormirse. Al día siguiente, su destino sería decidido por una junta médica que determinaría si debía someterse a la cirugía. Mientras Caroline dormía, Morgan defendió apasionadamente su plan para la operación. Había preparado todos los hechos y argumentos. ¿Quién te crees que eres? Solo estás aquí temporalmente por un programa de intercambio, protestó otro médico. Raymond Daniels tenía sus propias razones para oponerse, había sido sobornado recientemente por el esposo de la paciente. Por supuesto, fingía que sus motivos eran puramente profesionales. Propongo que votemos, sugirió Morgan, lanzando una mirada sospechosa a su colega y rival. En realidad, el esposo de Caroline también le había ofrecido dinero a Morgan para que evitara realizar la cirugía, alegando que lo hacía con las mejores intenciones, para prolongar la vida de su esposa. Pero Morgan no le creyó. También sospechaba que Marquez había ofrecido dinero a otros. ¿De qué otra manera podía estar tan dividida la votación cuando los beneficios de la cirugía eran claros? Lo peor era que tanto el médico jefe como el jefe de departamento no estaban dispuestos a correr el riesgo. Cuando a Morgan le pareció que todo estaba perdido, declaró firmemente: «Está bien, hagan lo que quieran, pero si algo le sucede a Caroline Fisher, informaré que su esposo ofreció sobornos persistentemente. Ténganlo en cuenta». La sala estalló en murmullos y protestas, pero Morgan logró obtener 2 votos más a favor de la cirugía. Ahora, sin embargo, todos lo odiaban, pero estaba acostumbrado. Le agradaba Caroline y no tenía problemas financieros, por lo que no necesitaba sobornos. Para él, una conciencia tranquila era mucho más valiosa. La carrera de Morgan avanzaba a pesar de su naturaleza principista, hasta ahora no había cometido un solo error. Pero su vida personal era complicada. Morgan tenía un hijo llamado Robert, quien era autista y difícil de conectar. Algunos incluso habían sugerido enviarlo a una escuela para niños con retrasos en el desarrollo, pero Morgan se negó a que etiquetaran a Robert como anormal y optó por la educación en casa. Para empeorar las cosas, Robert todavía no había superado la muerte de su madre, a pesar de que habían pasado 5 años. Su esposa había fallecido repentinamente debido a una inflamación renal. No había mostrado signos de enfermedad, y cuando finalmente la llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. Morgan aún se culpaba a sí mismo, pensando que, si hubiera pasado menos tiempo en viajes de negocios, ella podría haber sobrevivido. Se volvió a casar con una colega llamada Rosalinda, con la esperanza de que Robert se llevara bien con el hijo de ella, Ronald. Ambos chicos tenían 13 años, pero mientras Ronald inicialmente fingió llevarse bien con Robert, pronto comenzó a acosarlo. Rosalinda intentó mediar, pero no pudo manejar la tensión. Ronald resentía que su madre se hubiera vuelto a casar y deseaba que regresara con su padre. Mientras tanto, Robert se negaba a reconocer a Rosalinda como una figura de autoridad, mucho menos como una madre, y deliberadamente se comportaba mal. La casa se convirtió en un caos. Morgan no culpaba a su esposa, veía que hacía todo lo posible, pero estaba abrumada. Ambos habían querido unirse para ayudarse mutuamente, pero terminaron empeorando la situación. «Solo te casaste conmigo por conveniencia», lo acusó Rosalinda. Ella lo había amado genuinamente durante años, incluso se había divorciado de su esposo para estar con él, mientras que Morgan simplemente se había permitido ser amado. Aunque él no había ocultado esto antes de la boda, no hacía que fuera más fácil para nadie. «Rosalinda, ¿qué estás sugiriendo?» «¿Un divorcio?», preguntó él. «¿Eso es lo que esperas?». La alta, atlética y rubia Rosalinda solía llorar sin poder evitarlo. Ella no podía dejar de amarlo e intentaba con todas sus fuerzas que el matrimonio funcionara. Lo colmaba de afecto, lo que hacía que Morgan sintiera lástima por ella, por lo que trataba de pasar más tiempo en casa, reorganizando su horario, pero su trabajo era crítico, salvaba vidas, y no sabía cómo equilibrarlo todo. Honestamente, habría sido más fácil si Rosalinda lo hubiera dejado.
Podría haber contratado uno o incluso varios cuidadores para Robert y enfocarse completamente en su trabajo. Pero no tenía el valor de decirle a Rosalinda que no estaba funcionando y que todo había terminado. Parecería que la había usado como una esposa niñera y ahora la descartaba, dejando su vida en ruinas. Morgan no quería ser un canalla. Sabía que tenía que soportar y seguir intentándolo o terminar las cosas por el bien de ambos. Incluso estaba dispuesto a apoyarla financieramente si ella dejaba de gritarle y resentirse con él. Pero peor que su ira era cuando Rosalinda actuaba alegre y perfecta, arreglándose, pretendiendo que los niños se llevaban bien y fingiendo estar de buen humor con una voz falsa. Morgan sabía que solo intentaba aferrarse a él por todos los medios posibles, lo que lo hacía sentir avergonzado, disgustado y enfermo. Incluso sus negligencias cuidadosamente elegidos y sus muestras de afecto calculadas lo volvían loco. Basta. Esto no está bien. No te humilles y no me humilles a mí, quería gritarle, pero no se atrevía. La compasión lo ahogaba. Rosalinda estaba sufriendo y haciéndolo sufrir a él, y Morgan lo sabía. Mientras tanto, Rudolph Freeman estaba hablando por teléfono con Marcus. Escucha, me estás poniendo en una posición difícil. Morgan prácticamente nos amenazó, dijo Rudolph. Puedo pagarte más, ofreció Marcus. Bueno, si insistes en transferirla a otra clínica utilizando transporte privado, conozco a un médico jefe allí, pero me mantendré al margen. El resto depende de ti, respondió Rudolph. Rudolph necesitaba desesperadamente dinero para su joven amante exigente, mientras seguía entregando todo su salario a su esposa quejumbrosa. Eso me funciona. Pagaré el doble de la cantidad original, pero asegúrate de que Mariana, la enfermera del pabellón, acompañe a Caroline, insistió Marcus. Está bien, pero no hagas tan obvias tus preferencias personales. Y ten cuidado, no confíes demasiado en las enfermeras, advirtió Rudolph. Mariana y Marcus habían acordado un plan. Ahora, todo lo que Mariana tenía que hacer era administrar una inyección letal durante la transferencia. Parecería que el corazón de Caroline había fallado durante el trayecto y todo terminaría. Marcus podría comenzar su nueva vida. Caroline, sedada, ni siquiera podría pedir ayuda. Después de recibir el pago por el arreglo, Rudolph mencionó casualmente a Morgan que Marcus había insistido en transferir a Caroline a otra clínica, alegando que él no tenía nada que ver con eso. Entonces acompañaré a Caroline Fisher. ¿O tienes algún problema con eso?, preguntó Morgan. Por supuesto, el médico jefe sabía que Morgan diría eso. ¿Por qué me importaría si quieres ir? Adelante, respondió el director médico con un suspiro de alivio. Ahora Caroline estaría a salvo y Rudolph podría lavarse las manos del asunto. Le diría a Marcus que había intentado disuadir a Morgan, pero que el cirujano había sido insistente. Incluso si algo le sucediera a Caroline, Rudolph confiaba en que no sería considerado responsable. Aunque Marcus intentó causar una escena sobre la asignación de Morgan como escolta de Caroline, al final cedió. Rudolph lo desestimó diciendo, me pediste que organizara el transporte, y lo hice. Morgan está aquí en un programa de intercambio, no responde a mí. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres crear un escándalo? Tu esposa probablemente no apreciaría eso. Marcus entendió la indirecta y retrocedió, decidiendo que él y Mariana idearían algo más. No podía arriesgarse a enfurecer al jefe médico, sería el fin de todo si Rudolph le contaba la verdad a Caroline. Antes de que Caroline fuera transferida a otro hospital, Margaret la visitó y le mostró una grabación. Necesitas saber esto, querida. Lamento molestarte, dijo Margaret. La grabación mostraba a Marcus teniendo una videollamada con su amante. Intercambiaban palabras dulces, sin dejar lugar a dudas. Pronto todo habrá terminado, todo, dijo Marcus. Haré mi parte, respondió la amante. Caroline intentó distinguir el rostro de la mujer, pero la calidad de la grabación era demasiado mala. No se dio cuenta de que era Mariana. Entonces realmente me está engañando.
Eso es lo que insinuabas, dijo Caroline, claramente molesta. Me temo que es más que eso. ¿No crees que podrías estar en peligro? ¿Escuchaste cómo hablaban de que todo terminaría?, preguntó Margaret directamente. Parece que solo quiere dejarme por ella, y ella le está prometiendo una cálida bienvenida, supuso Caroline. Ojalá fuera así de simple, pero no pude obtener nada más en la grabación. Ten cuidado, advirtió Margaret. Margaret también le comentó a Caroline que Marcus interactuaba frecuentemente con la enfermera y le parecía sospechoso que Mariana la acompañara. Sin embargo, Caroline pensó que Margaret estaba exagerando. Gracias por preocuparte por mí, pero creo que estás exagerando, dijo. La voz en la grabación sonaba como la de Mariana, pero Caroline lo desestimó como una coincidencia. Muchas amantes hablaban en un tono dulce y halagador similar. Además, Marcus le había dicho que se comunicaba con los médicos y las enfermeras, por lo que concluyó que solo era culpable de infidelidad, pero no podía centrarse en eso ahora. Primero tenía que sobrevivir y superar la cirugía. Morgan aseguró a Caroline que todo estaría bien, y ella le creyó. Así que, cuando la sedaron para la transferencia, se enfocó en la esperanza de que todo saldría bien. Mientras tanto, Morgan mantenía un ojo atento en Mariana, que parecía demasiado ansiosa y rondaba a Caroline innecesariamente. Sospechaba que Marcus le había pagado por algo siniestro. En un momento, incluso preguntó directamente a Mariana si había sido sobornada. Ella rió nerviosamente y desestimó la idea, acusando a Morgan de ser demasiado suspicaz. Durante una parada, Morgan recibió una llamada de Robert, quien se quejaba de que Ronald lo estaba amenazando en secreto. Hijo, regresaré y lo manejaré, te lo prometo, le aseguró Morgan, hablando durante unos 15 minutos. Cuando volvió, vio a Mariana a punto de inyectarle algo a Caroline. Sin dudarlo un segundo, Morgan agarró la jeringa y exigió saber, ¿qué estabas a punto de inyectarle? Mariana balbuceó incoherencias, pero Morgan no perdió el tiempo con ella, tenía que salvar a Caroline, quien estaba al borde de la muerte. Tras sacudir a Mariana con fuerza, ella confesó el contenido de la inyección, lo que permitió a Morgan actuar rápidamente. Por suerte, Mariana no había administrado toda la dosis y Morgan logró traer a Caroline de vuelta de la muerte clínica. Mariana huyó inmediatamente del lugar y renunció, llevándose la jeringa y cualquier evidencia en video. Morgan enfrentó acusaciones de negligencia, con afirmaciones de que había manejado mal la situación y casi matado a la paciente. Ya impopular entre sus compañeros, Morgan se convirtió en el blanco de aún más hostilidad. Se mantuvo firme en su versión de los hechos, defendiendo su inocencia, pero sin pruebas, sus palabras tenían poco peso. Mariana negó todo. Morgan fue retirado de las cirugías, pero como nadie más estaba calificado para operar a Caroline, siguió luchando por su vida. Mientras tanto, Margaret enfrentó a Marcus. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Caroline?, le exigió, revelando que había instalado una cámara en su habitación y había mostrado la grabación a su esposa. No puedes probar nada, siempre he sido cuidadoso, gritó Marcus. No estoy hablando de pruebas, hablo del hecho de que has perdido todo sentido de decencia, respondió Margaret. Díselo todo a tu esposa antes de que sea demasiado tarde. ¿Te das cuenta de que Morgan me dijo que Mariana intentó matar a Caroline? ¿Crees que no sospecho quién la puso en eso? Margaret no estaba completamente segura de que Marcus hubiera orquestado el plan, pero quería probar su teoría. La reacción de Marcus no fue lo que esperaba. Él sonrió con suficiencia, tomó su teléfono y dijo, necesito ayuda para internar a mi madre en una clínica psiquiátrica. Sí, sé que se requiere una evaluación, pero por ahora solo necesito que esté fuera de la casa durante 3 meses. Pagaré bien. Margaret, horrorizada, se puso su abrigo e intentó huir, pero los asistentes ya estaban en la puerta. No te preocupes, te daremos un sedante, dijo uno de ellos. Despertó en una sala de hospital, incapaz de contactar a nadie. Lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba,
qué tonta fui al esperar que mi hijo tuviera conciencia. Leyó su expediente médico, el cual afirmaba que estaba obsesionada con delirios y no sabía qué hacer. Su mayor miedo era que, para cuando saliera, fuera demasiado tarde para salvar a Caroline. Margaret también se culpaba a sí misma, sintiendo que era su culpa que Marcus se hubiera convertido en un monstruo. Sin embargo, Marcus había subestimado a su madre. En una de sus conversaciones con Mariana, había mencionado explícitamente su plan de matar a Caroline con una inyección. Margaret había grabado esta conversación y la había almacenado en un servidor en la nube. Por desgracia, ya no tenía acceso a la computadora y no había tenido tiempo de decírselo a nadie. La grabación se había hecho solo 2 días antes. Morgan, ¿por qué no has venido?, llamó Caroline al médico a su teléfono personal. Bueno, es complicado. Hablé con tu suegra, ¿no te dijo nada?, preguntó él. No, Marcus la ingresó en una clínica psiquiátrica. Aparentemente, ha estado teniendo algún tipo de visiones, explicó Caroline. ¿Mencionaste por casualidad qué clínica?, preguntó Morgan, con una terrible sospecha. Marcus no habría enviado a su madre lejos sin motivo, ella debía tener algún tipo de evidencia. Creo que está en algún lugar fuera de la ciudad, respondió Caroline, compartiendo todo lo que sabía. Morgan le gritó al teléfono, pero que se suponía que Margaret debía decirme. Te lo explicaré más tarde, le respondieron. Por ahora ten cuidado con tu esposo, no sigas ninguno de sus consejos. Es muy peligroso. No puedo decir más por ahora, y no le cuentes a nadie que hablamos ni que me dijiste esto. Caroline estaba horrorizada. Su suegra había insinuado algo similar. ¿Podría Marcus realmente ser un monstruo? Su corazón se aceleró. Informó al médico de la nueva clínica que no quería ver a su esposo. He solicitado el divorcio. Me ha sido infiel. No se supone que deba estresarme, explicó. Por supuesto, pongámoslo por escrito, aunque los cónyuges pueden ser impredecibles, respondió el doctor. Esto resultó ser oportuno, ya que Marcus planeaba sobornar al personal de la nueva clínica para negar a Caroline la cirugía. También estaba buscando una nueva enfermera para colaborar, por así decirlo. Furioso al enterarse de que su esposa se negaba a verlo, no podía entender de dónde provenía la resistencia. ¿Alguien había permitido a su madre hacer una llamada telefónica? Decidió visitar a Margaret para averiguarlo, pero descubrió que había desaparecido después de una visita de Morgan. No pensamos que simplemente la llevaría en su coche, dijeron sus colegas. Rosalinda, una de nuestras doctoras, confirmó que es de confianza, pero no sabíamos que era su esposo. Y ahora ella ha presentado su renuncia. Mientras tanto, Margaret estaba escondida en un lugar seguro gracias a Morgan. Este presentó pruebas a la policía y a la junta médica, una grabación que mostraba a Marcus instruyendo a la enfermera para que matara a su esposa. Compañeros, no puedo esperar a que termine la investigación. La cirugía necesita hacerse ahora. Todos lo saben, insistió Morgan. Está bien, la aprobaré, pero bajo mi propio riesgo. Asignaré asistencia y el procedimiento será grabado en video, dijo el doctor de la nueva clínica. De acuerdo, respondió Morgan aliviado. A pesar de sus preocupaciones, la cirugía fue un éxito. Ahora enfrentaba una montaña de problemas personales por resolver. Rosalinda le había ayudado a recuperar a Margaret, pero ahora ella había renunciado. Aunque ya no quería trabajar en un lugar con manejos turbios, se quedaba en casa y lo llamaba constantemente. Esta vez, Morgan notó varias llamadas perdidas de ella. Rosalinda, ¿pasó algo de nuevo?, preguntó irritado, esperando sus quejas habituales. Robert está desaparecido. Por favor, ven rápido, explicó ella. Ella había regresado de la tienda para encontrar a Ronald diciendo que Robert se había ido al parque. Sabe que no se le permite ir a ningún lugar solo. ¿Qué le pasa a ese niño?, refunfuñó Morgan. No había tiempo para discutir.
Morgan entendía que Rosalinda no podía vigilar a los niños las 24 horas. Se apresuró al parque, presentó un informe policial y regresó a casa tarde por la noche, completamente agotado. Para su sorpresa, encontró a Margaret caminando tranquilamente con Robert, los dos profundamente inmersos en una conversación. ¿Encontraste a Robert? ¿Por qué no llamaste? Dimos vuelta todo el lugar buscándolo, exclamó Morgan. ¿Ronald no te dijo que dejó a Robert en el parque?, preguntó Margaret, desconcertada. Resultó que ella había visto a los niños jugando antes. Ronald le dijo a Robert que volvería pronto, pero cuando Margaret salió de la peluquería, encontró a Robert vagando solo, luciendo perdido. Un grupo de niños había comenzado a acosarlo, así que ella intervino y sugirió que fueran a casa. Robert se negó y le pidió que lo llevara a un centro comercial con una zona de tenis de mesa que le encantaba. Margaret había olvidado su teléfono en casa, así que no podía llamar a nadie. Comieron en una cafetería y hablaron, sin saber que alguien lo estaba buscando. ¿Estás segura de que Ronald lo dejó allí?, preguntó Morgan. Papá, él me odia, respondió Robert. Robert expresó por primera vez esos sentimientos a su padre. Morgan no había comprendido la magnitud de la miseria de su hijo. ¿Y Rosalinda?, preguntó Morgan. Está bien, pero no me ama y yo tampoco la amo, suspiró Robert. De alguna manera, Margaret logró que el niño se abriera. Nunca había hablado tanto con su padre, pero confiaba en Margaret por alguna razón. Hiciste bien, Robert. Te dije que solo necesitabas contarle todo a tu papá, y él entenderá. Te quiere, dijo Margaret. ¿Puedes ser mi abuela?, preguntó Robert. Si a tu papá no le importa, puedo quedarme contigo un tiempo y seguir visitándote después. Me encantaría tener un nieto como tú, respondió Margaret. Esa misma tarde, Morgan propuso que Margaret se convirtiera en la niñera de Robert, ya que habían construido una conexión tan fuerte. También finalmente decidió hablar con su esposa y le dijo que necesitaban divorciarse. Pero no es mi culpa que Ronald se comportara así. Es solo un adolescente. ¿Por qué estás siendo tan cruel?, lloró Rosalinda. Mira, no se trata de eso, y lo sabes. Te apoyaré por un tiempo y te ayudaré a encontrar un trabajo, pero dejemos de hacernos daño. Mereces estar con alguien que realmente te ame, dijo Morgan. Esa noche, Morgan reunió el valor para decir todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Al día siguiente, surgieron más turbulencias. Morgan, lo llamó Caroline, recibió una llamada extraña de Mariana. Dijo que Marcus se escapó con dinero y la abandonó. Se disculpó y me dijo que iba a hacerse responsable de todo. Dijo que ya estaba en un puente y que esto sería lo último que diría. El puente estaba cerca. Morgan se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Ayer mismo, Margaret había salvado a su hijo y sintió que le debía algo al universo. Hola, Mariana. Sé que estás pensando en saltar. No lo hagas. Caroline te ha perdonado, dijo Morgan. Desde la distancia, Mariana parecía simplemente admirar la vista, por lo que nadie que pasaba le prestaba atención. Pero hacía frío, y ella se había quitado el abrigo y los zapatos, quedándose en la nieve solo con sus calcetines, como si estuviera preparándose para saltar. Así que Caroline te envió, pero no le dije. Estoy embarazada y ahora me arrestarán. No quiero que mi hijo nazca en prisión. Mi madre me tuvo en la cárcel y crecí miserable y sin principios, sollozó Mariana. Juzgando por el hecho de que estás aquí, tienes algo de conciencia. Mira, todos cometemos errores. Pero si saltas, Marcus solo celebrará. La investigación se detendrá. ¿No crees que eso es injusto? Mira, si terminas en prisión, adoptaré a tu hijo y lo criaré. Pero intentaremos conseguirte una sentencia suspendida o un retraso por el bebé, dijo Morgan. ¿Lo prometes?, preguntó Mariana, temblando. Sabes lo terco que soy. Siempre cumplo mi palabra, ¿y tú,
más que nadie. ¿Sabes cuánto me odian por eso?, dijo Morgan con una sonrisa. Se acercó lentamente a ella, con cuidado de no asustarla, recogió sus zapatos y colocó su abrigo sobre sus hombros. Tengo un termo de té caliente y algunos pasteles en el coche. Ahora vive una anciana conmigo, así que siempre tengo provisiones. Es como tener a mi madre de vuelta, dijo Morgan. Tienes suerte, susurró Mariana, rompiendo en llanto. Morgan no la interrumpió. La decisión de Mariana de regresar resultó ser de gran ayuda para la investigación. Recordó dónde planeaba huir Marcus, y las autoridades lo atraparon rápidamente. Marcus ya no podía culpar a Mariana de todo. Margaret finalmente pudo regresar a su propio apartamento, ahora a salvo. Sin embargo, como niñera de Robert, pasaba la mayor parte de su tiempo en la casa de Morgan. Caroline contrató a un buen abogado y Mariana recibió una sentencia suspendida. Morgan no tuvo que adoptar a su hijo después de todo, especialmente porque su relación con Caroline había florecido en algo más. Era momento de reconocer el afecto mutuo que habían sentido durante tanto tiempo. Un año después de su boda, Caroline quedó embarazada. Morgan temía que surgieran complicaciones nuevamente, pero todo salió bien. Caroline dio a luz a una niña sana a la que llamaron Olivia, en honor a la madre de Caroline. Para entonces, Mariana estaba criando a un alegre niño pequeño. Decidió no llamarlo Marcus, sino Morgan, en honor al doctor que había salvado tanto a ella como a su hijo. No te importa, ¿verdad?, Mariana le había preguntado previamente a Caroline. Sorprendentemente, las dos mujeres se habían convertido en amigas. No, me alegra que hayas sobrevivido y decidido cambiar tu vida, respondió Caroline. Afortunadamente, el negocio de Caroline había sufrido poco debido a las acciones de Marcus. También logró formar un vínculo con Robert. Gracias al cuidado de Margaret, Robert se puso al día con sus compañeros. Los maestros estaban asombrados de lo que Margaret, una mujer sin educación formal, había logrado. El amor puede hacer maravillas, pensaba Margaret. Lástima que no funcionó con Marcus, suspiró ella. Sin embargo, no podía negar que su vida había resultado bien. Ahora vivía en el mismo apartamento que Caroline y Margaret tenía 3 nietos, Robert, la pequeña Olivia y el pequeño Morgan. No hacía distinción entre ellos. Marcus fue encarcelado, haciendo la vida más segura para todos. Margaret seguía viendo a Caroline como su nuera, o tal vez incluso como su hija, y se sentía profundamente conectada con ella.